Bueno chicos, los invito ahora a iniciar una nueva unidad completamente diferente a lo que hemos estado trabajando hasta ahora, y es la unidad que se llama mecánica clásica, que tiene que ver con todo lo relacionado al movimiento. ¿Qué es la mecánica clásica? Ella se encarga del estudio del movimiento y de los estados en que se encuentran los cuerpos. En la mecánica clásica podemos describir y predecir las condiciones de reposo o de movimiento de acuerdo a la acción de una fuerza ejercida sobre los cuerpos. La mecánica clásica se divide en tres grandes ramas: la estática, cinemática y dinámica. La estática es aquella que analiza las causas que permiten el equilibrio de los cuerpos que están en reposo o que pueden estar con movimiento rectilíneo uniforme. La cinemática, que estudia los diferentes tipos de movimiento de los cuerpos sin importar la causa que los produce. Quiere decir que la cinemática estudia el cómo se producen esos movimientos, las clases de movimientos que pueden existir. Y la dinámica, que es la que estudia ya las causas, o sea, el por qué se origina el movimiento de los cuerpos. Para comenzar, nosotros vamos a empezar mirando lo que es la cinemática. O sea, estudiar los diferentes tipos de movimientos sin importarnos la causa que los produce. Entonces, cuando nosotros hablamos de cinemática, debemos hablar de unos conceptos básicos que son los que nos van a ayudar a entender mejor el cómo se mueve un cuerpo. Algunos movimientos que nosotros observamos pues en la naturaleza son unidimensionales, bidimensionales, pueden ser rectilíneos o pueden ser curvilíneos. Si hablamos de movimientos curvilíneos, estamos hablando de movimientos circulares, parabólicos, etc. En esta unidad pues solamente nos vamos a detener a estudiar los movimientos unidimensionales, o sea, aquellos movimientos que son lineales, que hace el cuerpo en línea recta. Vamos a comenzar definiendo lo que es la relatividad del movimiento. Nosotros tenemos siempre que decir respecto a qué o a quién se está moviendo un objeto. Nosotros podemos definir si el cuerpo está en reposo o si el cuerpo está en movimiento. Eso es relativo dependiendo desde donde lo estemos observando. Entonces vamos a imaginarnos un ejemplo. Vamos a imaginarnos que nosotros somos los pasajeros de este tren. Vamos viajando en un tren. El tren pasa por la estación y nosotros en la estación, a través de la ventana, vemos un pasajero que está parado de pie esperando también su tren. Nosotros dentro del tren podemos ver al conductor y podemos afirmar que el conductor está en reposo. ¿Por qué podemos decir que el conductor está en reposo? Porque nosotros estamos viendo que él no cambia de posición respecto a donde nosotros estemos sentados. Sin embargo, el observador que está acá esperando su tren, él puede afirmar que tanto nosotros que vamos en el tren, todos los pasajeros, el conductor, vamos en movimiento. ¿Por qué el observador puede decir que estamos en movimiento? Porque él está viendo pasar el tren, o sea que nos está viendo cambiar de posición con respecto a él. De igual manera, pues nosotros desde el asiento del tren podemos asegurar que ese pasajero que está esperando ahí en la acera está en reposo. ¿Por qué? Porque tampoco lo estamos viendo mover. Pero en la realidad, en el diario vivir de nosotros, sabemos que nada está absolutamente en reposo. Todo se está moviendo. ¿Por qué podemos decir que todo se está moviendo? Porque la Tierra se mueve. Y si la Tierra se mueve alrededor del Sol, lógicamente todo lo que está en la Tierra se está moviendo. El Sol a su vez se está moviendo con respecto al centro de la Vía Láctea. La Vía Láctea se está moviendo con respecto a otras galaxias. Quiere decir que en el mundo todo está en movimiento. Por eso, hablar de reposo o hablar de movimiento se considera que son conceptos relativos. ¿Qué significa que sean conceptos relativos? Que depende con respecto a quién vamos a decir o a qué vamos a decir que está en reposo o que está en movimiento. Por lo tanto, nosotros debemos definir un punto fijo desde el cual nosotros veamos y definamos si ese cuerpo para nosotros está en reposo o está en movimiento. Entonces entramos a hablar de lo que se llama sistema de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? Pues ese punto fijo
desde el cual nosotros vamos a describir el movimiento. Acá en la gráfica tenemos un ejemplo de sistema de referencia. Hay un pasajero parado al lado del semáforo. Su sistema de referencia va a ser el sitio donde él está de pie, o sea, aquí en la acera de la calle. Pero dentro del bus pues va a haber un observador. Ese observador puede definir que este pasajero está en reposo. Su sistema de referencia sería el bus dentro. Pero el pasajero que está afuera puede definir que el que va dentro del bus está en movimiento. Su sistema de referencia sería la acera donde está sentado. Por lo tanto, el sistema de referencia es ese punto que nosotros tomamos fijo para definir si el cuerpo está moviéndose o si el cuerpo está en reposo. Entonces nosotros comenzamos ya a mirar lo que es la cinemática. Y para mirar lo que es la cinemática, primero debemos describir el movimiento. Pero esa descripción del movimiento, ¿qué es? Debemos tener muy claros unos conceptos fijos de lo que es el movimiento. Esos conceptos pues son cantidades que pueden ser vectoriales o que pueden ser escalares. Ya ustedes saben que una cantidad vectorial es aquella que además de su módulo necesita dirección y sentido, mientras que las escalares no necesitan una dirección ni un sentido. Entonces comencemos definiendo todos esos conceptos para poder aprender a describir gráficas de movimiento. Vamos a mirar unos conceptos vectoriales como son la posición, que se denota con X, porque tiene una flechita encima. Recuerden que esta flecha encima significa vector, quiere decir que la posición es una cantidad vectorial. El desplazamiento, que lo vamos a denotar con delta de X. Ya ustedes conocen la letra griega delta, que significa variación. Entonces, desplazamiento va a ser una variación de la posición, que también va a ser de carácter vectorial. La velocidad, vamos a definir lo que es la velocidad media, de carácter vectorial, y la aceleración, también de carácter vectorial. Pero además necesitamos también entender y tratar de no confundir algunos de estos conceptos como desplazamiento y como velocidad con otros dos conceptos que son de carácter escalar, que son el espacio total recorrido, que lo denotamos con xt. Si se dan cuenta, este no tiene vector porque no es una magnitud vectorial, sino escalar. Y la rapidez, que es muy diferente a la velocidad, y la denotamos simplemente con la letra B. Fuera de eso, también debemos definir lo que es una trayectoria, es decir, cómo se está moviendo ese cuerpo. Empecemos entonces a definir lo que es posición. ¿Qué es la posición? Todo el mundo sabe que la posición es una coordenada que ocupa el cuerpo pues respecto a un sistema de referencia que yo tome. Si yo voy a tomar la recta numérica, yo debo tomar como sistema de referencia el 0. Todos los puntos que queden a su derecha van a ser positivos y los que queden a su izquierda pues van a ser negativos. Por esta razón, la posición es de carácter vectorial, porque además de tener un módulo, va a tener una dirección y va a tener un sentido. Entonces, el sitio pues donde se encuentra el objeto va a ser su sistema de referencia y nosotros lo llamamos coordenadas de posición del cuerpo. También lo podemos trabajar en el plano cartesiano. Podemos trabajar la posición del cuerpo también a través del plano cartesiano. Si esa coordenada de posición del cuerpo se mantiene constante, quiere decir no cambia, el cuerpo no cambia de posición, podemos afirmar que él se encuentra en reposo respecto al sistema de referencia que nosotros estemos trabajando. Pero podemos también afirmar que se encuentra en movimiento cuando esa coordenada va a cambiar de posición. La posición, como les decía, pues puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo dónde la esté ubicando, tanto en la recta numérica como en el cuadrante del plano cartesiano donde se esté ubicando ese punto. Es vectorial, pues tiene un módulo, una dirección y un sentido. Y como es una posición, pues la podemos trabajar en metros si estamos trabajando en el sistema MKS o en centímetros si estamos trabajando en el sistema CGS. Miremos entonces qué es trayectoria. Resulta que un cuerpo, a medida que va caminando, vamos a imaginarnos que vamos caminando del punto A al punto B y a cada paso que damos vamos dejando una mancha. Si yo uno todos esos puntos por donde pasé, esa línea que puede ser recta o que puede ser curva, me va a describir a mí la trayectoria que llevaba el cuerpo. Por lo tanto, la trayectoria puede ser rectilínea
cuando va del punto A al punto B en forma recta, o curvilínea cuando va también del punto A al punto B, pero formando una curva, que no necesariamente es la de la configuración. Puede hacerlo en forma circular, semicircular, etc. Esa sería la trayectoria curvilínea. En esta unidad nos vamos a referir solamente a trayectorias rectilíneas. ¿Qué es entonces el desplazamiento? Se entiende por desplazamiento el cambio de posición, por eso su nomenclatura es delta de x, o sea, variación o cambio de x, que es la posición. Cada vez que el cuerpo cambia de posición, sin regresar nuevamente a la posición que tenía inicialmente, decimos que sufrió un desplazamiento. Si esta persona camina de este punto hasta este punto, no definimos su desplazamiento. Para definir el desplazamiento, entonces, nosotros debemos conocer el valor de la posición inicial, que lo vamos a llamar x sub i con el vector, y la posición final, x sub f con su vector, porque son magnitudes también vectoriales. Decíamos que desplazamiento es el cambio de posición, lo denotamos como delta de x. Entonces, ¿qué es delta de x? La posición final menos la posición inicial. ¿En qué unidad se va a trabajar? Como la posición se trabaja en metros o en centímetros, el desplazamiento igualmente lo vamos a trabajar en metros si es el MKS o en centímetros si es el CGS. Resulta que un cuerpo puede hacer varios desplazamientos, no simplemente uno, sino hacer su recorrido utilizando varios desplazamientos. ¿Cómo se consigue entonces el valor del desplazamiento total del móvil? Ese desplazamiento total es simplemente sumar todos los desplazamientos que el móvil haya tenido. Por eso se dice que el desplazamiento total del móvil se halla calculando la suma vectorial de los desplazamientos en cada intervalo. Entonces nos quedaría que delta de x total, desplazamiento total, va a ser la suma de todos los desplazamientos que haya tenido el cuerpo. Miremos ahora qué es espacio total recorrido. Como les decía anteriormente, debemos tratar de identificar bien y de diferenciar lo que es distancia recorrida o espacio total recorrido y desplazamiento. El desplazamiento decíamos que es el cambio de una posición inicial a una posición final. Quiere decir que aquí solamente nos interesa estas dos posiciones, posición inicial y posición final. Si las restamos, encontramos el desplazamiento, pero no siempre la distancia total recorrida coincide con el desplazamiento. La persona pudo haber caminado de este punto a este punto con una trayectoria recta, pero lo pudo haber hecho también de este punto a otro, pero utilizando una trayectoria curva. Entonces la distancia total recorrida del cuerpo es la medida de esa trayectoria y se debe calcular como: primero, hallamos todos los desplazamientos que el cuerpo haya tenido y luego sumamos pero sus valores absolutos. Recuerden que estas barritas significa valor absoluto. Valor absoluto es una distancia. Ese valor absoluto, recordemos que matemáticamente me convierte cualquier cantidad que esté dentro de él en una cantidad positiva. Por lo tanto, el espacio total recorrido siempre va a ser positivo y es una magnitud escalar porque solamente nos interesa en la medida, o sea, su módulo con su correspondiente unidad. Entonces ya diferenciamos lo que es distancia recorrida de desplazamiento. Miremos entonces ahora qué es la velocidad media. La velocidad media pues tiene que ver con ese cambio de posición del cuerpo. Aquí tenemos en la gráfica un ejemplo. Hay unos niños que van a competir y un entrenador que está tomando sus tiempos. ¿Para qué toma sus tiempos? Para poder calcular la velocidad que cada uno de ellos llevaba. Entonces la velocidad pues es esa variación de la posición del cuerpo a través del tiempo y se calcula primero hallando el desplazamiento y dividiéndolo entre la unidad de tiempo. Por eso también es de carácter vectorial. La fórmula me quedaría velocidad media igual a delta de x, que ya sabemos que es el desplazamiento, sobre delta de t, que es la variación del tiempo. Para estudiar todos estos movimientos, nosotros siempre tomamos como tiempo inicial un tiempo cero. El tiempo cero pues no existe, sino que es un tiempo
que nosotros tomamos desde el punto donde comienzan ellos a moverse. Por eso el cronómetro siempre lo colocamos en 0, para saber qué tiempo en real duraron los dos, en este caso los dos corredores, en llegar a su meta. Las unidades, por lo tanto, son unidades de posición, que son los metros, unidades de tiempo, que son los segundos. Entonces las velocidades de, las unidades de velocidad son metros por segundo en el MKS y centímetros por segundo en el CGS. Entonces miremos la diferencia entre velocidad y rapidez. La velocidad me va a decir a mí, por ejemplo, el cuerpo iba a 80 kilómetros por hora al sureste. Debemos decir la dirección y el sentido. Mientras que en la rapidez no nos interesa hacia dónde iba ese cuerpo. Simplemente nos interesa es conocer su módulo con su correspondiente unidad. Entonces ahí diríamos, el cuerpo llevaba una rapidez de 80 kilómetros por hora simplemente. Entonces, ¿qué es la rapidez? La rapidez media se define entonces como el espacio recorrido por ese cuerpo, en este caso los niños, a través del tiempo. Y por ser escalar, no se le coloca su flechita encima. Entonces, ¿qué es la rapidez media? Es el espacio total recorrido por unidad de tiempo. Las unidades pues van a ser las mismas unidades de velocidad. Metros por segundo en el MKS y centímetros por segundo en el CGS. Resulta que los cuerpos pues se mueven y lo pueden hacer de diferente manera. El cuerpo se puede mover con una velocidad constante o se puede mover aumentando la velocidad o disminuyendo la velocidad. Entonces, siempre que haya esa variación de la velocidad, decimos que el cuerpo presenta aceleración. Para que exista aceleración, necesariamente debe haber un cambio de velocidad. Aquí en el esquema estamos viendo, el cuerpo aceleró. Entonces, ¿qué quiere decir que aceleró? Que aumentó su velocidad. Por lo tanto, la aceleración va a ser mayor que 0 y va a ser positiva. Aquí el cuerpo va frenando. Y si el cuerpo va frenando, va disminuyendo su velocidad. Por lo tanto, la aceleración debe ser menor que 0 y va a ser negativa. En el caso del ciclista, él siempre se mantiene con una velocidad constante. Si la velocidad es constante, se dice que la aceleración es nula. Por lo tanto, la aceleración va a valer 0 metros por segundos cuadrados. Por lo tanto, ¿qué es aceleración? Es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración pues, también va a ser de carácter vectorial. ¿Cuáles serán sus unidades? Las unidades de velocidad metro por segundo en el MKS, las unidades de tiempo por segundo, al aplicar la ley de extremos y medios, que ustedes conocen como ley de la oreja, entonces me quedarían las unidades de metros por segundo cuadrado, si estoy trabajando en el MKS. Si estoy trabajando en el CGS, pues nos quedarían centímetros sobre segundos cuadrados. Estos son los conceptos básicos que ustedes deben tener presentes y estudiar para poder comenzar a estudiar nuestras clases de movimiento. En la guía aparecen ejercicios resueltos del tema en los cuales ustedes pueden estudiarlos para poder resolver su taller. Muchísimas gracias, espero que les haya quedado claro este tema también.